indicadores que miden el progreso social en temas que van desde la salud y la nutrición, educación, seguridad, acceso a servicios, medio ambiente, derechos, libertades, inclusión, etcétera. Entonces es una medida como muy amplia del bienestar y se puede usar de varias formas, ¿no? Podemos comparar entre países, pero también podemos comparar regiones de un mismo país. Hay países como Costa Rica o la Unión Europea tienen un mapa de progreso social para las regiones de todos los países que conforman la Unión. Eh, y por último, lo podemos usar también para medir el desempeño de un programa social, cómo van cambiando los indicadores sociales a lo largo del tiempo con una intervención más localizada, más a nivel de comunidad. Entonces, nosotros somos el socio local de esta red de progreso social global y lo que en esta ocasión nosotros quisimos hacer es tomar este marco de análisis multidimensional, este marco de análisis que toma en cuenta como todos esos aspectos de la realidad social para evaluar cómo esta crisis nos iba a afectar, cuál iba a ser el impacto en el bienestar de los salvadoreños, más allá de lo que ya sabemos, que sí la salud se ve afectada y que la economía está en picada, pero bueno, ¿cómo se ve esto en nuestras vidas, en nuestro nivel de bienestar y qué riesgos hay para el largo plazo? De alguna manera, Manuel, entonces la situación es, se ha estado midiendo, ¿verdad? Se ha venido midiendo, ya lo decías tú, durante varios años, pero este año pues todo, se torna un poco especial por la pandemia. A ver, van a ser mediciones, porque ahorita estamos como empezando a conocer el impacto, ¿verdad? Y yo les decía hoy en la mañana, si es que este año se nos va como agua entre las manos porque no hicimos nada. Me imagino que el impacto del progreso social va a ser medido en varios momentos del 2020 por precisamente el momento especial que estamos viviendo. Correcto, doña Verónica, no tenemos los datos porque la crisis no ha terminado, evidentemente, las Uh -huh. cosas todavía están en marcha y más bien lo que presentamos en este momento es un análisis más cualitativo de dónde pueden estar los impactos, cuáles de estos indicadores y por qué razones se van a ver afectados. Y la razón de hacerlo tan pronto es precisamente porque queremos llamar la atención ahorita, que todavía mucho de ese impacto no se ha concretado o está solo parcialmente concretado, es el momento de tomar acción. Tenemos, yo diría, una ventana de oportunidad donde si tomamos medidas para proteger en temas de educación, en temas de atención en salud, más allá del COVID, en temas de empleo, por ejemplo, el impacto de la crisis que siempre va a existir va a ser menor y entonces nuestro progreso social no va a retroceder tanto. Hay un riesgo de que podamos caer hasta 2 décadas de progreso. Entonces no quisiéramos llegar a ese punto. Queremos abonar la discusión y decir, ok, en este momento todavía, aunque hay necesidades súper importantes de temas de salud, también es importante poner el énfasis en todos los aspectos de progreso social que se ven afectados. Entonces, A es una ver, atención realmente. sí, este llamado de atención, Ivette, vaya, digamos, estamos en medio de una tormenta perfecta. Lo que hemos hecho las empresas, los que hemos podido seguir trabajando y seguir activos, otros han tenido que cerrar, se viene mucho desempleo, eso se puede prever, pobreza, vaya, pero como decía Manuel, todavía se puede contener algo, todavía, o sea, hay margen de maniobra para que el aterrizaje no sea aterrizaje forzoso, sino que sea O tal vez, Tony, que si tomamos medidas en este momento, el impacto sea menos drástico. Ajá, ¿se puede, Ivette, todavía? Bienvenida. Sí, incluso por eso es una de las principales motivaciones detrás de lanzar este estudio, aunque no tengamos toda la información como para hacer una estimación propiamente del índice de progreso social, pero creemos que estamos en una coyuntura importante para minimizar el impacto. Incluso en nuestro reporte hay una sección de propuestas enfocada en minimizar el impacto, porque no le podemos decir que lo vamos a eliminar totalmente, sino que tratar de minimizar pues todo lo que pudiera suceder si no se hace nada. Entonces, creo yo que ese es el valor agregado del informe, de lanzarlo y hacer este llamado de atención que aún se puede, aún podemos detener retrocesos y
Y no solo es un tema, incluso uno de los mensajes de nuestro informe es que no solo es un tema del sector público, sino que también es un tema del sector privado, de ciudadanía, que juntos, esto es una crisis como ninguna otra, juntos podemos avanzar a solucionar y a minimizar un poco los impactos que nosotros estamos pronosticando en el reporte. Ok, Manuel, no solamente los más vulnerables serán los afectados, es cierto, Ivette, o sea, esta es una situación de emergencia que estamos viviendo, nunca antes la habíamos vivido y por lo tanto todos estamos resultando impactados. Obviamente los más vulnerables siempre se llevan la peor parte, pero es momento de, a ver, ¿y qué hacemos? Pues, ¿verdad? O sea, tomemos las medidas para que este impacto, insisto, se minimice. ¿Tenías algo que agregar, Tony, con Manuel? sino cuáles son estas medidas que ustedes proponen, que estamos a tiempo de tomar. Manuel, el micrófono hay que quitarle el mute. Gracias. Ahí está, muy bien. Nosotros vemos que el impacto, aunque afecta a muchos de los indicadores, se concentra como en 4 grandes ejes, ¿no? Salud, no solamente por el COVID, sino por la atención a otras enfermedades, educación, empleo y en general las libertades y derechos, la inclusión. Entonces, por ejemplo, en el caso de educación, que es donde hay una clara amenaza de retroceso, de que aumente la deserción escolar, por ejemplo, uno de los problemas que se generan es que se ha intentado mantener la continuidad educativa y han habido valiosos esfuerzos para seguir brindando algún tipo de materiales educativos remotos, pero evidentemente no todos tenemos acceso en las mismas condiciones a Internet, no todos tenemos el mismo espacio en casa para estudiar, o padres que hayan cursado estudios superiores y nos puedan apoyar. Entonces, se van generando brechas. Y esas brechas amenazan a que con los niños y niñas de los grupos más vulnerables se produzca mayor deserción una vez se vuelva a las aulas, porque van a tener lagunas de aprendizaje que son inevitables, pues ocurren en todos los países. Entonces, la propuesta es, en un caso como este, tomar medidas adecuadas primero para diagnosticar esas brechas, tener un plan de nivelación bien diseñado para el momento en que se retorne a las aulas y por supuesto, dado que ese retorno a las aulas lo más probable es que ocurra de una manera parcial, con horarios parciales, con mayor distanciamiento social, primero, cuáles van a ser los protocolos sanitarios que se van a implementar en los centros escolares y segundo, cuáles van a ser las estrategias para la nivelación escolar en esas circunstancias. Entonces tiene que haber un trabajo pedagógico serio de diseñar nuevos materiales, capacitar docentes para esta clase de actividades. Un día de esto me decía Diana Verónica ahí en una conversación, me decía, no, hombre, es que los hipotes este 2021 deberían repetir el 2020. Es que yo le decía a Tony, a mí me da tristeza porque es bien difícil la educación remota. Ayer hablábamos con un padre de familia, Tony, que nos decía, miren, es que en realidad es una cantidad de trabajo el que están dejando los centros escolares. Hay saturación, decía, tienen que hacer una guía diaria, más no sé qué, los niños se desvelan haciendo estas guías. Y yo no sé qué tanto, o sea, al final es volumen de trabajo, pero qué tanto se podrá absorber en realidad de eso, porque yo entendería que los centros escolares están buscando como, pues sí, que los niños se mantengan ocupados. Esos los que tienen conectividad, pero como decía Manuel, pero la gran mayoría en este país no es así. Entonces, ¿cómo hacer, aunque ahorita están en el diagnóstico, pero quizás el diagnóstico, si tienen alguna idea de cuán deficiente va a ser la absorción de conocimiento en el año escolar 2020? Aquí hay un tema donde los especialistas tienen evidentemente que aportar su diagnóstico de cuáles son esas brechas, pero lo que sí podemos saber es que esa pérdida, como bien decía Diana Verónica, no va a ser uniforme. Hay quienes mantienen esa continuidad, tienen padres que se pueden sentar horas a trabajar esas guías con los hijos y quienes no, porque trabajan, porque tienen que salir a buscarse el sustento o porque no tienen esa conectividad. Hay personas que nos decían, mire, yo tengo que gastar $1 diario para conectarme y a veces no logro bajar todo, solo tienen un celular de baja gama que tampoco les va a permitir mirar adecuadamente los videos y los materiales. Entonces, no sabemos cuánto va a ser la brecha, pero puede ser muy significativa, tanto de que en algunos casos podría ser que simplemente no hubiese mayor desarrollo de competencias todo ese tiempo. Entonces, como no es posible repetir año para todo el sistema escolar,
aunque no es una idea inconcebible, pero probablemente es demasiado. No, sí, obviamente es una idea que asusta a cualquiera, ¿no? Pero tiene que haber algo similar para que en un periodo de 2 años, por ejemplo, exista una nivelación de las competencias. Y quiero poner un ejemplo muy claro. Imagínense los niños en primer grado, que para el final del primer grado tienen que haber aprendido a leer correctamente. Y a escribir. Y es una actividad que requiere mucho trabajo directo con un docente o con un formador. Entonces, no podemos asumir cuando empiece segundo grado en las aulas que ya saben leer. Tendrá que haber un trabajo que no es el que corresponde a segundo grado, sino es recuperación del primer grado. Y eso solo en el tema de educación, pero en salud también tenemos enormes lagunas y hay que tener un plan de contingencia, tiene que haber medidas de recuperación económica. Es decir, las propuestas que tenemos en el documento van en varias direcciones. Educación es como un ejemplo y es uno de los ejes de intervención, pero sí tenemos problemas. Ivette, puesto que el problema que enfrentamos es de salud, y se han asignado millones de dólares para al menos fortalecer la infraestructura hospitalaria, la cual yo creo que hay que decirlo, y el gobierno tiene razón cuando dice lo que recibimos es bastante precario. No habrán avances o sea, si bien es cierto, es un virus, es una pandemia, pero por el otro lado ha habido inversión o está habiendo inversión en infraestructura hospitalaria y en la atención a la salud. Por ese lado, ¿no quedaremos fortalecidos? Sí, completamente de acuerdo. Hay un esfuerzo que es importante resaltar en mejorar infraestructura. Sin embargo, nosotros nos enfocamos en el corto plazo. En el corto plazo, sí hay pacientes que no están recibiendo atención porque la prioridad es COVID-19. No estamos haciendo un juicio de valor al respecto, solo estamos evidenciando que hay algunas personas que no están teniendo su atención, especialmente. Enfermedades crónicas estamos hablando. Exacto. Pacientes con cáncer, personas, incluso ya hay evidencia al respecto en el último informe del ISSSTE, muestra que hay una reducción del 30% en los servicios prestados a la población asegurada. Entonces, ahí se puede ver esa falta de atención a estas personas no relacionadas con COVID se van a poder ver en los años venideros, o sea, personas que no trataron su cáncer en una fase preventiva van a tener que pues hacer un proceso de quimioterapia un poco más largo, de operaciones, etcétera. Entonces, el informe lo que busca es resaltar que la crisis no solo es de COVID-19, aunque ese fue el causante y el detonante. Hay otras aristas del progreso social, del desarrollo de las personas, que también vale la pena darle una mirada. Una mirada que se descuida, Ivette, ¿verdad? Sí, porque los recursos son escasos, o sea, y eso está pasando aquí y en cualquier otro país, pero es importante también ver que aquellos que van a ser los más golpeados son siempre los que tienen características de vulnerabilidad, que no tienen ahorros para poder pasar estos días en donde el ingreso va a ser menor, aquellas personas que tienen una enfermedad crónica, aquellas personas con alguna discapacidad. Entonces hay diferentes grupos vulnerables que también son relevantes en esta coyuntura, por lo que es importante también darles voz y también analizar también, los resultados que pueden tener luego de todo este periodo de pandemia. Ok, entonces en este informe lo que se busca es visibilizar, como tú lo apuntabas, Ivette, que también estas otras personas no deben ser descuidadas, porque a mediano y a largo plazo se va a convertir en deterioro de la salud de las personas, posiblemente muerte, porque no han recibido la atención adecuada, y por el otro se ha dejado de invertir en estos rubros. Ahora, el problema es que el Estado, el gobierno dice, el sistema de salud por la COVID, o sea, solo atendiendo la COVID, incluso está colapsado.
Completamente de acuerdo. O sea, sí, o sea, en este momento incluso cuando se ven proyecciones epidemiológicas hay picos de la pandemia y pueden haber rebrotes. Sin embargo, a estas personas también hay que ver un poco el contexto. Algunas de estas personas con padecimientos crónicos pudieran ir a un hospital que no estuviera atendiendo pacientes COVID, o sea, uno adicional o uno específico, tal vez no para operaciones complejas, pero para dar seguimiento. El punto acá es que cualquier estrategia, nuestra opinión es que no debería ser como miope únicamente en salud, enfocada en COVID-19 y en economía también, que es esta discordancia que comúnmente se habla. Decimos, no, el desarrollo de las personas es mucho más complejo y hay otras necesidades que hay que darles atención. Y por eso el objetivo del informe es llamar la atención y evidenciar estas otras dimensiones de progreso social que son muy importantes para la población salvadoreña. De alguna manera en el comunicado de prensa que ustedes emitieron ayer en la noche, ¿verdad? Dice, estamos convencidos de que el desarrollo sostenible de un país se logra cuando el crecimiento económico y el progreso social van de la mano. Y aquí se ha criticado mucho, Manuel y Beth, en medio de esta pandemia, se ha criticado mucho que hay que preservar la salud, la vida, la salud es lo primero, pero que también no se debe descuidar el tema económico y se ha utilizado este tema incluso para politiquería. Pero es una realidad, porque al final del día, si no tenés un ingreso económico, ¿y cómo vas a comprar tus medicamentos? Pues, por ejemplo, ¿verdad? O cómo te vas a alimentar bien, y si no te alimentas bien, eso te da deterioro en tu salud. Entonces, ¿cómo visibilizar los aspectos económicos que tampoco deben ser, así como ustedes lo han mencionado, dejados de lado, sino que en qué deberíamos de estar también trabajando simultáneamente con la afectación de la COVID? Se ha planteado que es un falso dilema, vayan, escoger entre salud primero y economía después. Yo no sé si se ha logrado que otras naciones que también tienen indicadores de progreso social han logrado ir con las dos cosas a la par. Yo creo que el problema es más complejo que simplemente elegir entre economía o salud. Hay experiencias como la de Suecia que priorizó la economía y al final su economía está cayendo porque la pandemia igual afecta, igual genera mucha mortalidad, igual es una crisis global. Entonces, no podemos decidir vamos a optar solamente por la economía. Tampoco podemos decidir que vamos a optar solamente por proteger la salud y cerrar el país durante 2 años, porque eso es insostenible desde el punto de vista económico y el bienestar de las personas se desploma. Entonces, yo creo que el tema acá es encontrar el justo balance. Es algo difícil porque requiere bastante planificación y bastante acuerdo en la sociedad para, por ejemplo, poder diseñar estrategias de apertura económica o de reapertura que protejan la salud. Y eso no funciona si no ponemos todo de nuestra parte, si no respetamos los protocolos de seguridad, si esos protocolos no están bien diseñados y adaptados además a una realidad muy particular, porque a diferencia de los países desarrollados, nosotros tenemos mucho comercio informal, tenemos una población que depende mucho del autoempleo, tenemos un sistema de transporte público que siempre ha estado saturado, baja capacidad de las instituciones públicas. Entonces, es todavía más importante en países como el nuestro que esos protocolos y esas medidas de seguridad existan para que la economía pueda funcionar al mismo tiempo que se protege la salud. Si no se hace eso, pues debemos tener una cuarentena súper dura, seguida de una expansión tremenda de los contagios, o elegir permanecer en cuarentena indefinidamente, que tampoco es sostenible para el bienestar de la mayoría de personas, porque los gobiernos en nuestras regiones no tienen los recursos para sostener la vida de las personas por mucho tiempo, ¿no? A diferencia de países desarrollados que pueden financiar más medidas paliativas durante las cuarentenas. Entonces, es un tema difícil porque efectivamente hay que encontrar cuál es la combinación exacta de restricciones, de normas sanitarias, para que podamos seguir generando ingresos, pero también protejamos la salud de las personas.
Esto requiere educación, perdón, Tony, eso requiere educación, Manuel, y hasta el momento hemos conocido, por ejemplo, de estos acercamientos, de estas reuniones, de estos avances en conversaciones entre el sector empresarial y el Ministerio de Trabajo para efectivamente establecer estos protocolos que permitan que la economía vaya tomando nuevamente su dinamismo, aunque en tiempos de COVID nunca vamos a regresar a los tiempos que estábamos antes. ¿Cómo están viendo ustedes esto? ¿En realidad se está avanzando lo necesario o se están dando los pasos necesarios? Yo creo que ha habido avances importantes. Creo que las empresas formales, en particular las empresas más grandes, tienen las capacidades, tienen los recursos para establecer protocolos adecuados y para operar, ¿no? Pero el verdadero reto de nuestro país es que cuando el 70% de la población está en la informalidad, ¿cómo vamos a proteger a ese 70% de la población ocupada? Y incluso muchas empresas formales pequeñas probablemente tampoco tienen los recursos para desarrollar ellas mismas los protocolos. Necesitan que esos protocolos vengan de afuera y que haya muchísima educación ciudadana para que los mismos clientes, por ejemplo, colaboren, sigan esas normas. De lo contrario, todo se termina deteriorando. Vemos en Estados Unidos, por ejemplo, que la falta de colaboración de las personas en no ponerse mascarilla dificulta mucho esa reapertura económica. Entonces, en nuestro país necesitaríamos tener no solamente la colaboración y la participación activa del sector privado, de pequeña, micro y gran empresa, sino también de todos nosotros como ciudadanos para prevenir un aumento masivo de los contagios. Es probablemente la única forma. Y es ahí donde tiene que haber mucha inversión para que nosotros desarrollemos esa cultura ciudadana, que siempre ha sido un déficit en El Salvador. Nuestro grado de colaboración con las normas, con respetar el espacio de los demás, etcétera, etcétera. Estoy viendo aquí parte del resumen del informe, Manuel e Ivette, y no todo es malo. Estoy viendo, por ejemplo, en el tema de seguridad y medio ambiente, dice, la mayor presencia policial y menor movimiento de la población lleva a reducciones en los índices de criminalidad. También temporalmente ha mejorado la calidad del aire debido a la reducción en el uso del transporte y la actividad industrial. Y menor número de accidentes y víctimas de tráfico durante el confinamiento y primeras etapas de la reapertura. Claro, son efectos temporales. Ivette. Sí, completamente de acuerdo. O sea, eso es lo bueno de tener una medida tan extensa como es el índice de progreso social, que no resume los temas en solo un aspecto, sino que nos brinda un abanico de indicadores y de opciones que por eso, como bien mencionaba Manuel, la situación, o sea, el análisis es mucho más complejo que una dicotomía entre economía y salud. Entonces sí hay efectos, o sea, el hecho de que existan existió el periodo extendido de cuarentena, hace que menos personas anden en la calle, por lo tanto hay menos actividades delincuenciales en promedio, aunque hubo algunos días en donde se disparó, pero en promedio se espera que haya menos actividades delincuenciales. También tema de contaminación del aire, incluso a nivel global, incluso los ambientalistas mencionan, este es un respiro que la Tierra necesitaba, porque se detuvo la contaminación en muchos lugares y se ha mantenido disminuida. Entonces, sí hay tal vez no beneficios, pero hay situaciones buenas en el corto plazo y que también valen la pena resaltar. Así como resaltaba Tony al inicio del tema de la construcción de la infraestructura y el mejoramiento de la infraestructura, hay que rescatar esos temas, es importante. Pero hay que ver, la visión debe ser más amplia que solo COVID-19 o solo economía. Ahora, lo que pasa es que para todo esto se requiere recursos. Volvemos al tema de los recursos, ¿verdad? A ver, en el tema de educación, para hacer lo que decía Manuel, el próximo año pues se tendrá que hacer como un ajuste para poner al día a los niños y jóvenes en el tema educativo. Eso requiere inversión, porque también habrá que capacitar a los maestros y también habrá que invertir en capacidad tecnológica y en infraestructura y en
objetos. Vaya, ahí vemos al Ministerio de Educación que está repartiendo laptops a sus maestros, los que no tienen para poder dar la educación a través de la tecnología. El tema de salud, vaya, se ha priorizado la inversión en infraestructura, pero porque buena parte del presupuesto general de la Nación 2020 ha sido desviado hacia el tema salud para invertir en salud, pero no se están desarrollando o ejecutando las obras en los otros rubros. Entonces aquí el reto es, ¿cómo seguimos haciendo obra en el campo de contrarrestar los efectos de la pandemia sin descuidar el desarrollo de los otros rubros del presupuesto general de la Nación a través de obras en sus diferentes instituciones? Correcto, Diana. Lo que hay ahora es una gran competencia por los recursos públicos que son súper limitados. Efectivamente, hay recursos que están obteniendo a través de financiamientos. Parte de ellos son para cubrir el hoyo fiscal de lo que no se recaudó este año, pero partes son también para la recuperación. Yo creo que el mensaje importante acá es esos fondos que son tan escasos, tenemos que gastarlos bien. Uno puede, por ejemplo, equivocar el rumbo y decidir hacer gastos millonarios en cosas que no van a tener un impacto en el largo plazo. Solo por seguir con el tema de educación, aunque no es lo único en lo que nosotros nos enfocamos, uno podría decidir que hay que darle una computadora a cada niño. Lo cual ciertamente sería bueno para las familias, pero sería un programa tan caro, absorbería tantos recursos y ha demostrado además en muchos países que no tiene mucho impacto en el aprendizaje. Entonces habría que elegir más bien intervenciones mucho más efectivas, con mucho más poder de aumentar el aprendizaje y aumentar el logro educativo. Entonces, eso es justamente la clase. Menos recursos, ¿verdad? Y que requieran, por ende, menos recursos. Por supuesto, que requieran algo más local, algo más comunitario. Hay varios ejemplos ya de cosas sucediendo ahí. Y lo mismo en el tema de salud, ¿no? La atención preventiva, que no es tan costosa, que no es tan difícil de brindar, tiene que garantizarse, aunque seguramente habrá una caída en las atenciones terciarias, es decir, las hospitalizaciones y los procedimientos quirúrgicos que están siendo en este momento desplazados por la atención al COVID. Pero hay cosas que no podemos descuidar. Entonces, eso es justamente la idea que nosotros queremos transmitir. Es un momento donde, a pesar de todas esas presiones, tenemos que garantizar ciertos mínimos. De lo contrario, va a haber como mucho retroceso en áreas demasiado importantes para el futuro del país, como la salud, la educación y también la calidad del empleo, ¿no? Según este estudio o este informe, que es el primero, me imagino, porque esto continúa, ¿a dónde es que estamos más amolados ahorita? Bueno, nosotros cada año presentamos el IPS global y cómo está El Salvador en relación a otros países. El Salvador, digamos que se mantiene en un nivel bastante similar al de países con el mismo nivel de ingresos, pero históricamente los grandes déficits han estado en seguridad, como es de todos conocido. Siempre hemos tenido tasas de violencia muy altas. Este año había... Y lo otro que también podemos observar es que en El Salvador, por ejemplo, se han ido deteriorando algunos temas como la matrícula en la escuela primaria. Todavía tenemos una gran brecha en la matrícula educativa en escuela secundaria. Hay todavía algunos temas relacionados, por ejemplo, con el matrimonio adolescente o la formación temprana de hogar, el embarazo adolescente. El acceso a educación superior es limitado y además la calidad educativa todavía es muy baja en nuestro país. Y también temas de inclusión. Hay mucha desigualdad en el acceso no solo a recursos económicos, sino también al poder político, etcétera. Entonces, nuestro país ha tenido esas brechas y algunas de esas justamente corren el riesgo de acentuarse, como es el caso de las diferencias en acceso a educación para los sectores más vulnerables, la calidad del empleo, que ya era muy mala, ¿no? Tenemos mucha informalidad, va a disminuir significativamente. Entonces, sí hay áreas donde ya estábamos relativamente mal y donde el impacto va a ser fuerte. Entonces, ahí claramente hay un problema muy serio. Ivette, ¿a dónde estamos más amolados? Me gusta el salvadoreñismo. Pues sí. Ya se me van a salir los míos también. En el tema de empleo, creo yo que hay un indicador que se llama empleo vulnerable, y en el caso de El Salvador tenemos históricamente tasas altas de subempleo. Solo 2 de cada 10 trabajadores tienen un trabajo decente, que se refiere a que tengan prestaciones de seguridad social, que tengan
un contrato, entre otras características. Entonces, en el tema de empleo creo yo que sí está, que hay unas condiciones preexistentes que nos afectan mucho más. Y yo igual no quitaría el ojo en tema de educación, porque como bien menciona Manuela, hay algunos indicadores que se encuentran en retraso. Incluso el Banco Mundial hizo una evaluación sobre aprendizajes y parece que aunque los niños alcancen, por ejemplo, 7, 8 años de escolaridad, no tienen algunas competencias específicas como para desarrollarse, por ejemplo, escribir correctamente, analizar un problema matemático. Entonces, creo yo que sí hay precondiciones que valen la pena tener en cuenta y hay algunas estrategias, algunas soluciones que no necesitan tampoco mayor costo. Por ejemplo, una estrategia para volver a la escuela y llenar estas brechas, puede ser una estrategia pues, trabajada con profesores y socializada con los profesores, pero lo importante es comenzar a pensar en este tipo de procesos. Puede ser que no, ese tipo de estrategia de recuperación de conocimiento no requieran tanto gasto, pero sí requiere el tiempo de pensar y diseñarlo, pues. Entonces, ese es como nuestro llamado, o sea, de que la crisis no solo es sanitaria ni solo es económica, sino que es una crisis de progreso social. Ok, y apuntar a estrategias entonces de bajo costo, por así decirlo, lo que tú mencionabas, en el sentido de que más bien se requiere voluntad y esfuerzos, más que recursos económicos. ¿Es así, Ivette? O sea, algunas estrategias sí requieren recursos económicos, o sea, no hay algunas soluciones que no son la panacea de que solo pueden ser estrategias o solo pueden ser comunicadas. Sin embargo, sí, para un país con nuestras condiciones, que tienen una alta dependencia de remesas que muy probablemente van a caer, entonces nos va a golpear triple esta pandemia por el hecho de estar dependiendo. Sí considero que es un momento que como país busquemos opciones que sean costo eficientes, que logren objetivos y que los definan, o sea, que tenga claridad en los proyectos, que se definan esos objetivos. Y además pues enfocarse en que los costos son finitos, no podemos hacer políticas de primer mundo, sino que con los recursos que estamos necesitamos también ver estas otras, o sea, así en salvadoreño, hay un gran fuego que es el COVID-19, que es la pandemia de COVID-19, pero hay otros fueguitos que se están desarrollando y que si no les damos atención se nos pueden hacer unos grandes incendios. Por lo que es importante darle atención. A ver, yo sé que estamos hablando obviamente del informe de progreso social que presentaron ayer, pero les voy a pedir que hagamos un ejercicio y esta es ya una pregunta para los economistas, porque vaya, la Asamblea Legislativa le ha aprobado 13,000 millones de dólares al gobierno, que el gobierno tiene que salir a los mercados a conseguirlos y tiene que regresar a la Asamblea para las ratificaciones. Pero se están diseñando un montón de instrumentos para distintos sectores, micro, mediana, pequeña empresa, sector informal, los que van a requerir crédito, los que van a, es decir, siempre el tema de infraestructura, asistencialismo también. Son todos estos instrumentos, ¿cómo lo ven ustedes? Son caros también porque pues ir a conseguir el dinero hoy es más caro, ¿verdad? Las tasas de interés. ¿Cómo están viendo ustedes este cóctel de instrumentos que se están aprobando desde la Asamblea Legislativa y que el gobierno tendrá a su disposición eventualmente? Bueno, todos los países tienen un paquete de medidas de recuperación, ¿no? En la medida que tienen recursos para ello.
El Salvador tiene el problema de que ya estaba bastante endeudado antes de la crisis, así que el margen que tenía para pedir deuda era muy limitado. Yo creo que buena parte de esos recursos que se están pidiendo realmente son para cubrir el hoyo que deja todos esos impuestos que no se recaudan por la caída en la actividad económica. Pero, y segundo lugar, los costos de la atención directa a la pandemia. Entonces eso deja un margen, un poco menos de una tercera parte, para realmente la recuperación. La gran pregunta es entonces, ¿a qué se dedican esos fondos de recuperación? Sabiendo que hay muchísimas cosas que son valiosas y que ojalá pudiéramos hacer. Si nos vamos al mundo ideal, aquí debería haber protección del empleo, aquí debería haber líneas de crédito para las empresas, aquí debería haber un refuerzo presupuestario para educación, debería haber un refuerzo presupuestario para salud, para un plan de contingencia de otras enfermedades, deberíamos estar fortaleciendo el gobierno electrónico para brindar servicios de manera remota. Ahora, no podemos hacer todo eso, no tenemos los recursos para un programa tan ambicioso. Así que la palabra clave es priorizar donde haya un mayor impacto social y un mayor impacto en la recuperación del país. ¿Dónde está ese impacto social? Yo creo que con nuestro estudio, el mensaje que decimos es: no se enfoque solamente en la recuperación económica y la atención directa a la pandemia. Póngale atención a esto, porque si no, en el largo plazo, los costos van a ser muy altos de tener un gran deterioro en educación, en salud, en empleo. Son los fueguitos de los que hablaba Ivette. Claro, pero obviamente es necesario recuperar la economía. Ahí la gran pregunta es, los recursos van a ser insuficientes. ¿A quién van a ir estos recursos? Lo ideal es que sean competitivos, que se puedan asignar los negocios que tengan más probabilidad de recuperarse, que dependan, por ejemplo, del mercado interno. Hay sectores que van a estar deprimidos por mucho tiempo, el turismo, en general todos los que dependen de un gran número de personas. Entonces, también la adopción, por ejemplo, de nuevas tecnologías, pero es un tema complicado porque efectivamente hay una gran necesidad de recursos y poca disponibilidad de los mismos. Yo diría que el énfasis debe estar en la recuperación inclusiva, que incluya el sector informal, a la pequeña empresa, y en atender las necesidades sociales. Para ir más específicos, entonces, en base a la pregunta de Tony, ¿cómo están viendo este fondo de $600 millones que acaban de aprobar en la Asamblea Legislativa, que precisamente lleva una parte para el sector informal y lleva otra parte para el sector formal de las micro, pequeñas y medianas empresas, que es el 95% de la actividad económica del país, y que va directamente para pago de salarios y para capital de trabajo para que estas empresas se puedan reactivar, y que todo esto va a estar a cargo pues de Bandesal y de CONAMIPE, precisamente para priorizar aquellos grupos vulnerables, ¿verdad?, que tengan acceso a fondos a bajo costo que les permitan reactivarse. Yo ahí tal vez quisiera aclarar que primero el crédito a empresas en esta situación no es la solución a todos los problemas que tienen. Sí, porque yo ya tenía créditos como empresa. Ajá. Y yo no quiero adquirir otros. Sí, ese es el sentimiento de muchos empresarios. Entonces, hay bastante tema, por ejemplo, de las micro y pequeñas empresas, que a veces lo que necesitan es capacitación técnica de respuesta ante crisis y de manejo de sus finanzas. Entonces, el punto, como les digo, yo desconozco el plan en detalle porque solo hemos tenido como lo que ustedes mencionan, o sea, algunas ideas, pero la pregunta ahí es ¿cómo van a escoger a los beneficiarios? O sea, ¿qué criterios van a hacer? Porque el más vulnerable del vulnerable probablemente no va a poder aplicar a un crédito, aunque sea concesional, aunque sea que tenga todas estas excelentes condiciones. El más vulnerable pues va a seguir vulnerable. Entonces creo yo que ese es un tema que se debe discutir en detalle en el sector público y también con insumos del sector privado, pero no solo el formal, sino el informal también, para entender bien cómo solucionar el problema, porque
se pueden estar prescribiendo muchas cosas, pero si no entendemos el problema de fondo, no vamos a solucionar el problema. Así que... ¿Se prevé, Manuel, un Estado más subsidiario? Creo que es difícil hablar de que el Estado va a ser más subsidiario en el largo plazo porque va a tener pocos recursos para ello. Pero sí podemos prever que en este corto plazo obviamente va a haber mucho más intervención, más rol del Estado. Hay un problema como para ejercer ese rol subsidiario que nosotros también mencionamos en la propuesta, y es que justo para estos programas de recuperación económica, empresas, sobre el apoyo a los hogares vulnerables, no tenemos buenas bases de datos, no tenemos buena información. Vimos el caos que fue la entrega de los beneficios con el SENADE, y eso es el resultado de que históricamente no hemos contado con un buen mecanismo para identificar un censo nacional y también un registro de los hogares vulnerables, de quienes, por ejemplo, ameritan subsidios específicos o apoyos para el acceso a servicios públicos. Eso hizo mucha falta, y con el sector informal de la economía ocurre lo mismo, ¿no? Yo puedo decir, necesitamos dar capital de trabajo a las pequeñas empresas, pero ¿cómo sabemos quiénes son? ¿Cómo evitamos, por ejemplo, que esos recursos se desvíen? ¿Cómo garantizamos la transparencia? Entonces, algo que se puede aprovechar y que creo que sería muy importante es utilizar el conocimiento local de las ONGs, de los gobiernos municipales, para cruzar información y para que efectivamente los recursos lleguen a las personas que los necesitan. Voy a decir algo que no está contemplado en la propuesta, pero que probablemente tendría un gran impacto. Imagínense que usted quiere dinamizar el comercio informal. Si usted le entrega 50 o 100 dólares a un vendedor, no tiene necesidad de recurrir a un agiotista para comprar la mercadería del día. Entonces, eso podría tener un impacto súper fuerte en dinamizar ese sector, pero tampoco queremos darle 100 dólares a cualquier persona que se asome. Entonces, ¿dónde están los mecanismos para identificar correctamente posibles beneficiarios en medidas como esta? Yo creo que para el gobierno es bien difícil, vaya, por ejemplo, utilizar a las alcaldías, a las municipalidades, en tiempos electorales, es bien complicado. Lamentablemente, si no hay colaboración entre los diferentes niveles del gobierno, todo se vuelve mucho más difícil. Esa es la realidad. Sí, la verdad que nosotros como economistas, o sea, tratamos de ver el problema, tratando de maximizar los recursos y minimizando el impacto, pero este tema político nos excede porque, o sea, hay información, como menciona Manuel, muchas alcaldías cuentan con información sobre sus comerciantes. ¿Son los que conocen su territorio? Son los que conocen su territorio. Y en este caso es una pandemia, o sea, es una crisis, es para ponerles un poco en perspectiva. La caída del PIB en la crisis del 2008, y muchos hablamos, la crisis del 2008 fue horrible, fue horrible, fue horrible. No, hombre, no sabíamos lo que nos venía en el 2020. Éramos felices y no lo sabíamos. Exacto. 3.7 fue que cayó el PIB en eso, y fue un drama. O sea, y está bien, o sea, la gente sufrió y sufrimos todos, y otros países sufrieron más, de acuerdo. Sin embargo, en esta tenemos que hablar, el Banco Central habla de un 7.5 y creo que es conservador. Entonces, mínimo va a ser el doble. O sea, como para que tengamos un poco de perspectiva, y si eso no nos une como nación, como salvadoreños, no sé qué nos puede unir, porque sí, muchos de nuestros hermanos salvadoreños y salvadoreñas no tienen acceso en estos momentos para comer, si lo vemos como en las necesidades más básicas de básicas, no tienen para comer. Entonces, es importante tomar estas perspectivas de la situación. O sea, el hecho de que ya nosotros podamos tener internet en nuestras casas para poder platicar acá, nos hace... estamos solo en un grupo de 20% de los hogares salvadoreños. Sí, somos privilegiados. Es un privilegio. Muy privilegiados, y la gente vulnerable lo está sufriendo mucho. Entonces, como les digo, si eso no nos une, no sé si algo nos puede unir. Sí, okay. Yo creo que este informe de progreso social que han presentado ustedes
pues sí, es también una fotografía del momento con muchos indicadores, ¿verdad? Pero lo que estamos viendo es que cualquier solución o cualquier decisión que se está tomando por parte de todos los actores de la sociedad que toman decisiones está contaminada por, o lo ven todo en clave política. Y eso ya enrarece la toma de decisiones. Eso es una gran lástima. No sé si coinciden con lo que estoy diciendo. Sí, o sea, como le digo, Manuel se quedó pensando. Yo de política no sé, así que como economista yo solo digo que hay que maximizar los recursos, dar todas estas restricciones que tenemos. Pero no sé si Manuel quiere aportar algo ahí. Hay poco que podamos añadir, la verdad, desde la perspectiva económica. Lo que siempre se ha dicho es que para que la economía se recupere, para que podamos invertir, para que podamos crecer, es necesario tener certeza de a dónde vamos. Y esa certeza no existe en el momento que diferentes poderes del Estado, diferentes niveles de gobierno están en conflicto. Entonces, importa más saber a dónde vamos que hacia dónde vamos, de hecho. Entonces, eso es quizá lo fundamental en este momento, es que esa inseguridad no se prolongue demasiado, que sea posible alcanzar algún tipo de entendimiento para orientar recursos hacia lo que importa y para saber hacia dónde se dirigen las diferentes medidas de política pública. Ustedes mencionaban que en el informe de Progreso Social también habían propuestas y yo quisiera referirme, ya que estamos hablando de fondos, el tema de la evaluación de la utilización de los fondos, porque siempre nos preocupamos en cómo se van a distribuir los fondos, a quiénes van a llegar, cómo se les va a hacer llegar, pero muy poco se habla del impacto que la distribución de estos fondos tuvo en los proyectos para los cuales fueron designados. Y de repente el papel es bien bonito, aguanta con todo, y que entregamos tanta cantidad de fondos a tal institución para ejecutar tal proyecto. Y el proyecto está finalizado. Ajá, pero cuando te vas al terreno, ay, ¿qué onda con el proyecto? ¿Dónde está el proyecto? ¿Quiénes utilizaron el proyecto? ¿Cuál fue el impacto de ese proyecto? No sé si dentro de las propuestas están hablando también de la medición de los alcances de los proyectos que se piensan ejecutar con esta priorización de fondos que tú has señalado en varias ocasiones, Manuel, y que estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Se piensa hablar de esto o proponer esto? Es un excelente punto. Nosotros, dado que nuestra misión concreta es promover el uso del índice de progreso social, no nos metimos tanto con la parte de la fiscalización y la transparencia, que obviamente es muy importante. Pero sí quisiera hacer notar que justamente medidas como el índice de progreso social, medidas multidimensionales, en la medida que nosotros logremos tener datos a nivel más local, datos a nivel de la realidad social del país, es posible mirar cuáles son los impactos reales de las diferentes intervenciones en los territorios. Por ejemplo, nosotros hemos trabajado una versión más localizada a nivel de municipios por el área metropolitana del índice de progreso social, y de esa medida uno puede ver, por ejemplo, cómo durante un periodo determinado, digamos una gestión municipal o una gestión del Ejecutivo, cambian esos indicadores. Y obviamente, complementándolo con la información de qué ocurre externamente, si hubo crisis económica o lo que fuere, uno puede hacer una especie de diagnóstico de qué tan eficaz fue la política pública en promover el progreso social en todo ese conjunto de indicadores. Entonces, sí es una herramienta que puede ser muy valiosa a la hora de poder ver los impactos y no solamente el gasto, porque como usted dice, el gasto sin resultados es solo más endeudamiento y menos capacidades en el largo plazo. ¿Cuándo van ustedes me imagino siguen monitoreando obviamente esta situación? ¿Cuándo presentan el siguiente informe? Bueno, cada año se lanza el informe global, así que entre septiembre y octubre esperaremos tener los datos globales para poder hacer un update. Pero algo que hay que ser bastante honestos es que nosotros utilizamos información pública, información validada internacionalmente, y esa información no se produce de inmediato. Entonces, aunque se dan updates de la situación, generalmente los datos tardan un poco. Y para el caso de El Salvador, sí hay carencias importantes de datos. Por ejemplo, como economistas, nos encantaría tener datos de alta frecuencia sobre el mercado laboral,
pero más allá de las cotizantes al Seguro Social o la AFP, es muy poco lo que podemos tener. Entonces, también para la política pública es bien difícil tomar buenas decisiones si no se tienen datos frescos, datos actualizados. Sabemos que ha habido un esfuerzo, que Salud, por ejemplo, produce datos epidemiológicos bastante detallados, pero otros ministerios y otras áreas de gobierno no son tan veloces en producir esos datos, o incluso si existen, no hay mucho esfuerzo en hacerlos públicos, en transparentarlos. Entonces, ese ha sido un déficit histórico de El Salvador, la falta de información, y sin información es bien difícil tomar buenas decisiones. ¿Son confiables esos datos? Todos los datos tienen fuentes de error, eso es inevitable, ¿no? Nosotros sabemos que siempre va a haber un sesgo. Ahora, algunos tienen una fuente de error menos grave y otros pueden tener sesgos muy importantes. Por ejemplo, solo para dar un dato, aquí en El Salvador se dijo que en los últimos 10 años la desigualdad bajó dramáticamente. Hoy somos el país más igualitario de América Latina. Y eso nos despierta sospechas, ¿no? Y probablemente eso tiene que ver con la forma en que los datos se recolectan, no tanto en que haya mala fe, sino que es bien difícil recolectar datos que representen a toda la población. En particular, yo sé que en mi colonia no van a dejar entrar a los encuestadores de la Digestic, entonces nunca me van a medir. Así que ahí hay un problema de cómo se obtiene la información. Y eso, mientras no haya instrumentos legales, por ejemplo, para que no se pueda impedir el paso de los encuestadores o que no esté obligado a contestarles, no se va a recolectar esa información. Pagar la renta, ¿verdad? Bueno, pues lo vemos cuando hacen encuestas, por ejemplo. Nosotros nos han dicho encuestadores que hay lugares en donde no pueden hacer encuestas, de repente en el momento político, porque les cobran la renta, pues, ¿verdad? O los amenazan. Entonces, esa es otra limitante que también se tiene para tener datos basados o que reflejen en realidad la realidad del país. Sí, todos los datos tienen fuentes de sesgo. Si vienen de encuesta, está ese problema del acceso al territorio. Si vienen de fuentes administrativas, también está el problema de que solo se registra aquello que está validado. Y ustedes ven los datos del COVID, ¿no? Sabemos que hay muchos casos que no se registran porque no está la prueba. Y eso sucede en todos los países del mundo. Entonces, uno tiene que saber que cuando se utilizan esos datos, hay un componente de su registro importante que en otros países se ha estimado que puede ser hasta de 1 a 10, es decir, por cada dato detectado hay 10 que no se detectan. Entonces, todos los datos, si bien son muy útiles, hay que leerlos de manera informada, no hay que creer ciegamente en ellos. Muy bien. Son las 9:01. Manuel Sánchez Maferrer, coordinador del Centro de Progreso Social, una instancia impulsada por Fundación Poma en alianza con la Escuela Superior de Economía y Negocios, ha estado con nosotros, y también Ivette Contreras, asesora técnica del Centro de Progreso Social. Gracias por compartir con nuestra audiencia los resultados de este informe, ¿verdad? Pues ahí están el fuego grande y los fueguitos chiquitos, y los fueguitos chiquitos de los que hablaba Ivette, a los que hay que ponerles atención. Ambos, Manuel y yo, somos profesores, o hemos sido profesores. Yo actualmente no soy, entonces por eso estos ejemplos un poco gráficos. No, pero está bien, ayudan. No, uno de los problemas de la comunicación en este país es que tenemos que aterrizar la información, ¿verdad? Y aterrizarla es ponerle en ejemplos que todos comprendamos. Un gusto, Manuel, un gusto, Ivette, y vamos a esperar entonces ese segundo informe que decían se va a estar sacando por ahí de septiembre, octubre de este año, ¿no? Exacto. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias por el espacio. Hay que cuidarnos, ¿verdad? Para los fueguitos. No, hay que cuidarnos nosotros para... Pues, sí, también, sí. Pues sí, para... Muy bien, y los fuegos y fuegotes y fueguitos. Muy bien. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Hey, y un saludo para todos en la Fundación Poma y también en la Escuela Superior de Economía y Negocios. Nosotros de Ana Verónica vamos a regresar a preguntarle a Emerson y compañía cómo les ha ido con el desayuno de San Martín, ¿te parece? En efecto, vamos a hacer pausa a las 9:03 y luego que nos den Chile con el desayuno de San Martín. El tuning nos mantiene conectados. Búscanos como Punto 105 y sigue en sintonía de Diana, Verónica y Tony. Unidos por la radio. En la vida, a veces solemos olvidar cosas. La tranquilidad, la sonrisa. Y esta última quizás nos cuesta encontrarla. Durante toda la niñez nos acompaña, pero un día desaparece. Y es ahí donde soñamos con volver a ser niños.
Bueno, no podemos convertirte nuevamente en niño, pero sí podemos hacer que vivas tranquilo y feliz, porque cuidamos de tu tranquilidad y la de tu familia. Ahora somos Sisa Seguros, porque tu bienestar lo es todo. Aprovecha esta oportunidad para obtener el tercer envío gratis del 1 al 31 de julio en Delivery Apps seleccionadas al pagar con tus tarjetas de crédito del Sistema Fede Crédito. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Reporta la tercera compra antes del 7 de agosto. Consulta condiciones de la promoción, tasas de interés, comisiones y recargos en www.fedecredito.com.sb o llama al 2221 3333. Nueva app de servicio a domicilio de McDonald's Express. Fácil, moderna y segura. Descárgala y no te pierdas de promociones exclusivas. Competitivo, valioso, rápido, integral, innovador, fácil, amplia cobertura, a tu medida. ¿Seguimos? Los beneficios que quieras en el seguro que más te conviene. Con AXA PAC Empresarial, protege tu negocio. Estamos expuestos a eventos inesperados. En El Salvador, seguro se dice AXA. Todos tenemos sueños, grandes o pequeños, y crecer te ayuda a cumplirlos. Ingresa a www.crecer.com.sb y encuentra nuevas soluciones de ahorro y herramientas digitales para construir tus futuros posibles. Tu mejor decisión es crecer. Crecer es ahorro. Inversión AFP. Los salvadoreños nos unimos más cuando algo nos sucede. Ahora que vivimos tiempos difíciles, los bancos de El Salvador seguimos a tu lado, comprometidos con lo más importante, la salud y la vida de todos los salvadoreños. Es por ello que apoyamos una reapertura de actividades gradual y sobre todo segura, que permita seguir operando y manteniendo las fuentes de empleo que miles de salvadoreños necesitan hoy, más que nunca. El Salvador, estamos a tu lado. Avanza. Sudagrip. Al primer síntoma de gripe, toma Sudagrip.